Muy buenas chavales, estamos en mi primer vídeo de este canal y bueno, vamos a hacer una granja de calabazas y así podéis o venderlas en algún servidor o simplemente tener más comida. Y sin más dilación empezamos. Estos son los materiales que se necesitan. Vale, hay que hacer un cuadrado de 10 por 10 y bueno, aquí os dejo desde arriba para que veáis los puntos que hay que unir. Vale, ya hemos recortado la primera capa y ahora hay que hacer una segunda. Ya hemos recortado todo y ahora hay que seguir en el siguiente paso, que sería coger en una esquina, ir al otro lado para romper tres bloques hacia allí, y luego utilizamos nuestro bloque asignado para hacer la construcción y vamos a hacer una escalera que más o menos sea así, un poquito más alta. Aquí está, y luego lo rellenamos hacia atrás. Pues ahora vamos a poner aquí un comparador, vamos a pegarnos aquí y lo vamos a poner ahí, perfecto. Y vamos a poner aquí una antorcha de redstone con un botón aquí arriba. Importante este botón porque si no, no funcionaría repetitivamente la máquina. Y bueno, ahora sería colocar los raíles. Colocar uno aquí. Y importante por aquí, uno propulsor porque este le da energía y ya puede salir disparado. Y bueno, vamos a seguir poniendo raíles hasta llegar aquí, que haya dos bloques de margen con el borde del cuadrado, y vamos aquí a bajar dos bloques, vamos a romper todos los bloques en fila hasta llegar al muro. Aquí cogéis las antorchas de redstone y las vais poniendo, todas aquí, y después ponemos los bloques asignados para hacer la construcción. Hecho, entonces aquí lo seguimos con raíl propulsor. Y aquí, cuando haya dos bloques de margen, con el igual que aquí, con el borde del cuadrado, bajáis los bloques aquí y rellenáis y quitáis los bloques de la fila hasta llegar al muro. Y vamos a colocarlo todo de antorchas de redstone. Y vamos a taparlo con los bloques de hormigón, que en este caso son los asignados. Y aquí igual ponemos raíl propulsor y lo rellenamos en este caso hasta el final. Os voy a hacer un corte para que no se os haga tan tardado. Una vez que tengáis todo aquí, vais a girar en la última y vais a poner todo lo mismo: los raíles propulsores, los raíles normales, el propulsor. Y aquí, cuando tengamos esto así, aquí en este bloque bajamos dos veces y hacemos lo mismo para que vaya más rápido. Y ponemos el bloque. Y aquí lo seguimos con raíl propulsor. Aquí hasta llegar aquí mismo. Rompemos estos dos bloques, importante estos dos, y rellenamos con este. Y ponemos uno aquí, para que la vagoneta vaya por este lado y luego vuelva por este otro. Y ya podemos colocar la vagoneta. Vais a ver cómo funciona. Vale, y aquí antes de llegar, cuando llegue ya, vamos a poner redstone para que pueda seguir repetitivamente yendo hacia los raíles. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir rellenando los bloques. Vale, y aquí, cuando ya hayamos rellenado esta parte y esta parte, llegamos aquí, rompemos esto y rompemos toda la fila y colocamos estos bloques. Importante, aquí no pongáis ningún bloque porque la vagoneta se va a frenar y no va a funcionar, ¿vale? Rompéis aquí y seguís. Pues ahora lo que vamos a hacer es rellenar todo este área con bloques de tierra. Con esto ya terminado, podemos seguir con la parte de los cultivos. Vale, lo que tenéis que hacer ahora es contar 4 bloques hacia el medio. Vale, y este bloque es el del medio. Pues ahora lo que vais a hacer va a ser quitar dos bloques de esta manera y vais a poner aquí dentro un cubo y esto va a hacer que toda esta plantación se riegue. Pues ahora lo que vais a hacer va a ser arar todo con este patrón que vamos a hacer ahora. Vale, cuando hayáis acabado esto, tenéis que poner las semillas en cada lugar arado. Una vez hecho esto, vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser poner una glowstone aquí
otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Después de poner la glowstone vais a poner 2 bloques hacia arriba y vais a rellenarlo todo. Una vez que la hayáis acabado, vais a ir aquí abajo, vais a poner pistones encima de los bloques de tierra, ¿no? Una vez que hayáis acabado de colocar los pistones en sus posiciones, vais a tener que rellenar todo el exterior con cristales. Vale, ya hemos terminado por aquí y como veis tiene que quedar totalmente cubierto. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar todos los bloques del medio, salvo los de los bordes. Bueno, pues así quedaría desde arriba. Pues ahora lo que vais a hacer va a ser colocar los observadores mirando hacia abajo. Pues así quedaría desde arriba. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser poner polvo de redstone encima de todos los observadores. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser los bloques de hormigón encima, o los bloques que estéis utilizando vosotros, encima de los pistones. Pues así quedaría todo desde arriba. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a mover aquí donde el cofre y vamos a romper 3 bloques hacia aquí, bajamos 2, romper los mismos bloques hacia aquí. Y aquí ya sí podríamos poner la tolva presionando el shift. Y vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a poner cofres y ahora vamos a poner la tolva. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar trampillas. Os recomiendo colocarlas desde atrás. También tapar toda la parte de la granja. Bueno, pues aquí tengo la máquina y funciona igual que la que hemos hecho en nuestra prueba. Y como veis, ahí ya han crecido todas las plantas y ya van cayendo calabazas. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, darme un like y una suscripción, que es gratis. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.